Yo festejaré al Señor y celebraré su victoria. Salmo 35, versículo 9. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Continuamos con este taller de meditación, de reflexión sobre los salmos. Meditamos ahora el Salmo 35. Es un poco largo, así que voy a leer ahora solamente los versículos del 11 al 18. Comparecían testigos violentos, me interrogaban de cosas que ni sabía. Me pagaban mal por bien, dejándome desamparado. Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, me vestía de sayal, me afligía con ayunos, y mi súplica me era favorecida. Cuando por un amigo o un hermano andaba de luto, cabizbajo y sombrío, como por una madre. Pero cuando tropecé, se alegraron, se juntaron contra mí, me golpeaban por sorpresa, me desgarraban sin parar. Cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes. Señor, ¿cuándo vas a fijarte? Recobra mi alma, mi vida, de los leones que rugen, y te daré gracias en la gran asamblea, ante un pueblo numeroso te alabaré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 35. Género. Es un salmo de súplica. Súplica en favor del orante que es perseguido injustamente. En los salmos de súplica normalmente aparece una descripción de las dificultades que está pasando el salmista. Normalmente, cuando se trata de enemigos, también se describen sus acciones, sus actitudes. Se le pide a Dios que intervenga, dando el merecido a los enemigos y salvando al orante. Y normalmente hay una promesa de alabanza, una promesa de acción de gracias. Son elementos comunes en un salmo de súplica. Parece que el Salmo 35 es como una composición de 3 salmos. Prácticamente esos mismos elementos de un salmo de súplica aparecen en 3 partes bien distinguidas. Si no se trata de 3 salmos que se juntaron, pues sí, se trata de un salmo compuesto en 3 partes donde de alguna manera hay como una especie de repetición, y cuando los mismos elementos están diciendo una y otra vez. Los enemigos contra el orante, este que suplica a Dios, Dios que actúa, que castiga al enemigo, que salva al inocente, el cual alaba y bendice al Señor, o por lo menos promete alabar y bendecir al Señor, y esto lo encontramos en las 3 partes. Así que los primeros versículos del 1 al 10 formarían la primera parte, del 11 al 18 la segunda parte, y del 19 al 28 una tercera parte, que probablemente pudieran también haber sido 3 salmos que más o menos tratan de la misma temática y se unieron posteriormente, o bien 3 partes que de alguna manera están repitiéndose en un solo salmo. ¿Qué recursos literarios encontramos en este Salmo 35? Pues primeramente la repetición, no solo más o menos esquemática en estas 3 partes, sino también incluso algunas palabras o algunos versos que casi se repiten de una parte con la otra, las mismas expresiones. También encontramos el contraste muy marcado, especialmente entre las acciones de los malvados en contraste con las acciones del orante o del salmista, y también de las acciones de los
malvados con las acciones de los justos o de Dios. También hay el recurso a las imágenes que son muy significativas, por ejemplo, la imagen de la cacería, la imagen de la guerra, la imagen del juicio. Es decir, este orante siempre se siente perseguido como una fiera a la cual se quiere cazar, o también aquellos enemigos como en tono siempre de guerra contra él. Y sobre todo, pues hay como una fuerte intensidad. Eso es un salmo que pues expresa fuertemente los sentimientos, los pensamientos, las dificultades que tiene el salmista por esas actitudes, sobre todo de sus enemigos. Comenzamos el comentario al salmo. Primera parte, versos del 1 al 10. Podremos ver algunas partecitas también dentro de estos versos del 1 al 10. Por ejemplo, del 1 al 3 podríamos nosotros resumir con esa frase, ayúdame Señor, es como la súplica. Luego del 4 al 6, que mis perseguidores fracasen, una súplica para pedir el fracaso de los enemigos. El verso 7, la razón, porque me persiguen sin causa, sin razón. Y verso 8, otra súplica, que ellos fracasen. Y verso 9 al 10, la promesa de alabanza. Y yo te alabaré. Veamos versos del 1 al 3. Pleitea, Señor, con los que me ponen pleito. Combate con los que me combaten. Empuña el escudo y alaba y la adarga. Levántate para auxiliarme. Desenfunda la lanza y cierra el paso a los que me persiguen. Dime, yo soy tu victoria. Vean la carga de súplica que aparece en estos 3 versículos. 7 verbos en forma de imperativo, de súplica, exigiendo, pidiendo al Señor. 5 verbos que donde se le pide a Dios que Él enfrente el pleito que tiene el salmista. El salmista es indefenso. El salmista no puede enfrentarse directamente. Por eso le pide al Señor que Él sea directamente el que pelee contra estos enemigos del orante. ¿Vean? Pelea por mí. ¿Vean? Pleitea con los que me hacen pleito, combate con los que me combaten, empuña el escudo. Vean lo que se le pide a Dios, que Él sea el que pelee directamente con los enemigos. Y luego hay también un verbo de súplica, levántate para auxiliarme, y también un verbo que ciertamente es un imperativo, pero es para tener confianza el salmista. Dime, yo soy tu victoria. ¿Ven? Dímelo. No se trata porque el salmista no sepa. El orante ya sabe que Dios es su victoria. En la cabeza, en la mente, él lo tiene ya sabido. Pero ¿qué pasa? Quiere reafirmar su confianza. Yo ya sé que Dios me va a salvar siempre, que está siempre conmigo. Pero ahora que tengo esta dificultad, este problema, a veces me puedan llegar dudas, a veces pueda faltarme un poquito esa confianza. Entonces, como que necesito que Dios me lo reafirme, que Dios me lo diga para darme ánimo en el corazón. ¿Verdad? Por eso dice, dímelo, yo soy tu victoria, para reafirmar esa confianza. Yo soy tu victoria significa la victoria está en mí. Yo soy el que concede la victoria. Entonces, para aquel que lucha, para aquel que tiene dificultades, que esta frase sea importante. La victoria está en Dios. Dios es el que te concede ese triunfo, esa victoria. Versos 4 al 6. Que mis enemigos perseguidores fracasen. Sufra
sufran una derrota vergonzosa los que me persiguen a muerte, retrocedan con ignominia los que traman mi daño, sean paja ante el viento, que los desbarate el ángel del Señor, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando los persiga el ángel del Señor. No se está pidiendo aquí solo que fracasen, que no lleven a cabo sus planes, sino que este fracaso de los enemigos sea grande, que les provoque vergüenza ese fracaso. Quizá para que ellos aprendan, no solamente para que yo quede libre, sino también que queden avergonzados para ver si así aprenden. O quizá probablemente un poquito en la mentalidad del Antiguo Testamento, para que yo pueda burlarme de ellos como ellos se burlaron de mí. Bueno, habría que ver un poquito la intención, pero pide el salmista que su fracaso sea grande, sea vergonzoso, que sean perseguidos, que retrocedan y que caigan. Aparece aquí la figura del ángel del Señor. Acuérdense, el ángel del Señor que en la salida de Egipto, que en el transcurso del destierro, que todo ese tiempo, pues está acompañando al pueblo. El ángel del Señor, pues una imagen, una figura también para hablar de la protección de Dios. Entonces, que este ángel del Señor, o este enviado del Señor, o esta manifestación de la presencia del Señor, haga que estos enemigos sean perseguidos. ¿Vean? Que se conviertan de perseguidores ahora en perseguidos. Que retrocedan y que caigan. Vean, que les salga al camino, que retrocedan. Que los ponga en un lugar oscuro, en un camino oscuro, significa confuso. Ellos confían en su orgullo, confían en su poderío, se sienten libres, se sienten grandes, pero un camino confuso es que tiemblen, que no sepan qué está sucediendo. Y un terreno resbaladizo, es decir, que no se puedan sostener, que puedan fácilmente caer, es decir, inseguridad. Un camino confuso, un camino de inseguridad para aquel que confía en el orgullo, que confía en su grandeza. Esa expresión que sean como paja, pues es también muy común, la tenemos en Salmo 1, verso 4, Isaías 17, 13, Job 21, 18, es una imagen muy común, la paja que se la lleva el viento, que así sean estos enemigos que no tengan solidez. Son muchas imágenes para pedir que no triunfen estos enemigos. Verso 7, ¿por qué? Porque me persiguen sin razón. Vean, porque sin motivo me escondían redes y me cavaban zanjas mortales. Vean, se trata de cacería, se trata de guerra, de matar como una fiera, siendo que él es inocente. O sea, su inocencia hace que no haya ningún motivo para esa persecución. Esconden redes, cavan zanjas, son estrategias para cazar una fiera, son estrategias para cazar a los enemigos en la guerra. Entonces, así consideran estos al orante, al salmista, como una fiera y le declaran la guerra. Pero dice él, es inocente, por lo tanto no hay motivo para esas acciones. Verso 8, de nuevo otra súplica para que fracasen, que los sorprenda el desastre imprevisto, que los enrede la red que escondieron y caigan en la zanja. Es como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que sufran lo que pretendieron al inocente. Tenemos en el Salmo 7, 16 y verso 19, en el Salmo 9, 16 también, en el Proverbios 26, 27, como que hay siempre esta súplica de pedir a Dios que los enemigos caigan en la trampa que hicieron, que sufran lo que querían hacerle a otros. Es
algo común en el Antiguo Testamento, y esto es lo que está pidiendo el salmista. Ellos hicieron una trampa, que caigan en ella. Ellos hicieron un pozo, que caigan en él. Ellos pusieron una red, que caigan en ella. Más o menos la temática del libro de Esther, cuando Amán pone una horca para Mardoqueo y es ahorcado en ella. Versículos 9 al 10, la promesa de alabanza. Y yo te alabaré. Y yo festejaré al Señor y celebraré su victoria. Todos mis huesos proclamarán, Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso, al débil y el pobre del explotador? Vean, más o menos una exclamación de quién es Dios. Poderoso, defensor. Vean, pero hay esa promesa de alabanza que terminará en celebración, celebración en la asamblea, celebración litúrgica. Los huesos proclaman, o sea, ¿qué quiere decir? Normalmente se proclama con la boca, se proclama con la lengua, se proclama con las palabras, pero mis huesos, los huesos proclaman, quiere decir que se mantiene en pie. Los huesos son los que mantienen el cuerpo firme, entonces la alabanza viene porque Él se ha mantenido en pie, no ha caído, y entonces dice, mis huesos alaban. ¿Qué quiere decir? Alabo al Señor porque sigo en pie. Se engrandece el actuar de Dios, que es compasivo y que es justo. Segunda parte del Salmo, como un segundo desahogo. Ya el salmista habló que esos enemigos no tienen razón en lo que hacen, pues va a seguir todavía dando más ejemplos de por qué está diciendo él esto. Y hablando sobre todo ahora de las actitudes que contrastan entre ellos y él mismo. Igualmente al final termina la súplica y la promesa. Versos 11 y 12. El actuar de ellos. Comparecían testigos violentos, me interrogaban de cosas que ni sabía, me pagaban mal por bien, dejándome desamparado. Testigos falsos son aquellas personas que manipulan la ley, que se sienten poderosos, que se sienten defendidos, que han comprado a la justicia, que han comprado al juez y por lo tanto, pues se sienten con esa potestad de hacer lo que se les da en gana. No preguntan si la persona es culpable o no. Es un juicio que hacen donde ya tomaron la decisión de condenar. Ya tomaron la decisión. No van con esa actitud. Vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a estudiar el caso, vamos a escuchar a uno y a otro, a ver qué resulta. No, ya tomaron la decisión, ya condenaron, ya dieron al orante por culpable. No se preguntan si es culpable o no. Dice, me acusaban, me interrogaban de cosas que ni sabía. Eso es, no es, tú hiciste esto, sino más bien ya, ¿por qué hiciste esto? Ya no es lo mismo. Ya cuando alguien pregunta, vamos a investigar a ver si realmente eres culpable, no, ya lo toman por culpable. ¿Por qué hiciste esto? ¿Dónde hiciste esto? Etcétera. Se trata de la injusticia, ¿eh? Pagar mal por bien. La persona honrada, la persona buena, la persona honesta, hace el bien incluso a los que le hacen mal. La persona injusta, la persona malvada, hace mal incluso a aquellos que le hacen el bien. Me pagaban mal por bien. Versos 13, 14, aquí está el obrar del salmista. Vean verso 13. Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, me vestía de sayal, me afligía con ayunos y mi súplica era otorgada. ¿Qué quiere decir?
que el salmista, cuando ellos, estos enemigos o estas personas que quizá eran a lo mejor hasta conocidos y amigos del salmista, pero que después le voltearon la espalda y se pusieron a testificar contra él, estos que habían sido amigos, cuando estuvieron enfermos, el salmista los curó, estuvo con ellos, acompañó a ellos cuando estaban enfermos. Incluso cuando había momentos en que ya quizá no se podía hacer mucho, pues venía esa actitud extrema de orar, de hacer sacrificios. Levítico 16, 29, 23, 32, Números 29, 7, habla de estas actitudes de sayal, de ayuno, de cosas, de sacrificio por reparación de algo. Y entonces este salmista lo hacía por ellos, incluso con tanta cercanía, vean el verso 14, como por un amigo o por un hermano, yo andaba de luto. O sea, ellos, yo los consideraba a ellos como hermanos, como amigos. Incluso anduve cabizbajo y sombrío como si se tratara de una madre. O sea, vean lo que sentía, lo que experimentaba el orante cuando ellos estuvieron enfermos. Es una compasión extrema hacia un amigo, un hermano, una madre. Otra vez la actitud de ellos, 15:16. Pero cuando tropecé, se alegraron, se juntaron contra mí, me golpeaban por sorpresa, me desgarraban sin parar, cruelmente se burlaban de mí rechinando los dientes. Vean, se alegran por el daño que le ha ocurrido al orante. El orante, cuando ellos estuvieron mal, los curó, los acompañó, hizo sacrificios. Cuando el orante está enfermo, ellos se burlan, ellos se alegran y se reúnen varios y probablemente hasta pudiera haber daño físico. Me golpeaban por sorpresa, me desgarraban sin parar o probablemente con las burlas, pues un desgarre interior, o sea, ese dolor interior del orante, con unas burlas crueles, rechinando los dientes como el desprecio que sienten por él. Viene la súplica 17-18. Señor, ¿cuándo vas a fijarte? Recobra mi única vida de los leones que rugen, y te daré gracias en la gran asamblea. Ante el pueblo numeroso te alabaré. Aquí viene la súplica en forma de una pregunta. Expresa impaciencia, urgencia. ¿Hasta cuándo vas a fijarte? Pero es una súplica de que el Señor actúe. Recobra significa rescata, salva, recobra mi vida, salva mi vida, rescátame. Y vendrá la promesa de cumplir en la asamblea, de dar testimonio, de alabar, de reconocer, de dar gracias al Señor. Vean, otra parte del Salmo que termina más o menos y que tiene los mismos elementos de súplica. Tercera parte del Salmo, prácticamente como una repetición de las anteriores, donde se insiste sobre todo en el castigo y donde se pide la intervención de Dios. Que no triunfen porque son culpables, júzgalos tú, Señor, que no triunfen, más bien que fracasen. Verso 19. Que no canten victoria mis enemigos traidores, que no hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón. ¿Qué significa cantar victoria? Pues presumir delante del orante, ganamos, ganamos, que no se burlen, ¿vean? Restregar al fracasado, perdón, el fracaso al inocente, restregar delante de aquel que ha fracasado, pues su triunfo, alardear de su poder, alardear de su triunfo, incluso del triunfo de la injusticia, echarle en cara, burlarse.
verso 20-21, ellos son culpables, pues no viven en paz ni con la gente pacífica, traman engaños, se ríen de mí a carcajadas, ja, ja, lo estamos viendo, ¿ven? No practican la paz y se apartan de los pacíficos. Acuérdense de que el justo busca la paz y corre tras ella. El justo practica la justicia, pero se aparta del mal, y estos se apartan más bien de la justicia, se apartan más bien de la paz, ni la practican y se apartan de ella, y traman engaños, traman algo contra un inocente, se ríen a carcajadas y dicen, lo estamos viendo, ¿vean? Otra vez burlándose de él enfrente. Versos 22-24. Que Dios juzgue entre ellos y el orante. Tú lo has visto, Señor, no te calles. Dueño mío, no te quedes lejos. Despierta, levántate, Dios mío, Señor mío, defiende mi causa. Júzgame según tu justicia, Señor Dios mío. Otra vez una fuerza considerable en las oraciones de súplica, muchos imperativos igualmente. Vean, no te calles, no te quedes lejos, despierta, levántate, defiende mi causa. O sea, una súplica constante, apelando a que Dios ya conoce. Dios es el juez que ha visto. Tú lo has visto, Señor. Entonces, ahora que ya lo sabes, dicta tu veredicto, dicta sentencia, habla, di cuál es su castigo. O sea, levántate, no te quedes en silencio. Despierta tú que estás dormido, o despierta tú que estás sentado, levántate, no te quedes sin hacer nada, es lo que se le pide a Dios. Y a mí, sálvame. Tú ya los has visto a ellos y también me has visto a mí, entonces a mí, sálvame. Y ya versículos 25 y 26 otra vez se pide que fracasen, prácticamente una repetición de versículos anteriores, que no canten victoria, que no piensen qué bien lo que queríamos, que no digan nos lo hemos tragado. Sufran una derrota afrentosa los que se alegran de mi desgracia. Queden cubiertos de vergüenza y oprobio los que se envalentonan contra mí. Es prácticamente una repetición de los versos 19 y también del verso 21, con el mismo significado, que su fracaso sea rotundo porque ellos se burlan de mí, ¿eh? Que queden cubiertos de vergüenza, cubiertos de oprobio, ¿eh? Que no triunfen, que no se burlen, que no digan hemos obtenido nuestro objetivo. Versos 27 y 28, el orante no está solo, tiene una asamblea que canta su victoria. Verso 27, aclamen festivos los que apoyan mis derechos, los que quieren la paz de tu siervo, digan siempre grandeza al Señor. Mi lengua repasará tu justicia y te alabará todo el día. En esta culminación de promesa de alabanza, ya no está solo el salmista como en las otras dos partes, sino ahora está ya con la comunidad. La comunidad, la asamblea, que festeja el triunfo del inocente, una comunidad que es justa, una comunidad que quiere la paz, aquellos que buscan la paz y por lo tanto alaban la grandeza del Señor. Y también el salmista, el orante con ellos, alabará la grandeza y la justicia del Señor. Alabará a Dios junto con la asamblea. ¿Cómo podemos orar nosotros con este salmo? A veces nos hemos sentido mal correspondidos. Queremos hacer el bien a alguien, incluso hemos hecho el bien a las personas y no siempre nos hemos sentido correspondidos. Como a veces quisiéramos nosotros que la otra persona
hiciera lo mismo. El bien que yo lo hice, que él también lo haga, o por lo menos que lo agradezca. Y a veces descubrimos tanta ingratitud. Pues esto le ha pasado al salmista. Esto lo podemos leer tranquilamente a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la experiencia de Cristo, que es capaz de dar la vida incluso por aquellos que se la quitan, que es capaz de perdonar a aquellos que lo han condenado. Vean, hacer el bien a aquellos que le hacen el mal. Es decir, es Jesús que extremadamente pues ha compartido esta experiencia que también ha vivido el salmista, que se ha entregado, se ha desvivido, se ha desgastado por el bien de los otros, y cuando él está en dificultad, lo abandonan, se burlan de él, lo entregan al fracaso. Pues esto nos da ánimo a nosotros también, no estamos solos. Unámonos cuando pasamos estas situaciones a la experiencia de Jesús, que Él mismo nos dé fortaleza. Otro aspecto que debemos considerar es también en la manera en cómo nosotros hacemos oración. Cuando hacemos oración por los enemigos o por los demás, no hay que pedir como el orante de este salmo o como este salmista, que fracasen, que desaparezcan de la tierra, que fracase el mal, sí, que fracasen sus planes, sí, para que no sigan haciendo daño, pero tratar de buscar rescatar a ellos, rescatar su persona. Hay que pedir siempre esa gracia al Señor para que pues nos conceda orar más adecuadamente, y que estas oraciones de los salmos también las vayamos iluminando con la luz del Nuevo Testamento, de la experiencia de Cristo, de los apóstoles. Y por otra parte, pues siempre recordar nuestra esperanza en la vida eterna. Muchas veces, todavía en el Antiguo Testamento, hay esa mentalidad de una cierta recompensa en esta vida, que en esta vida pues paguen aquellos culpables, que en esta vida sean rescatados y salvados los inocentes, pero no siempre se logra, porque el Antiguo Testamento todavía no tenía tanta conciencia en la vida eterna, conocimiento de esta esperanza de la vida eterna, pero nosotros ya la tenemos en Jesús. Entonces, incluso podemos pues dar esa lectura a las situaciones de pues injusticia, de sufrimiento de los inocentes, saber que Dios nunca se queda sentado, nunca se queda sin hacer nada, que Él salva siempre y rescata siempre. Incluso si en esta vida tienen que haber partido, tienen que haber perdido la vida inocentemente, pues Dios tiene esa vida eterna y Dios los rescatará, Dios los levantará en el día del juicio, en el día de la resurrección, y les concederá esa vida eterna. Pues que el Señor nos siga dando la fuerza necesaria, nos siga dando la gracia y nos acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.